Special 100 Sesquitors. Welcome back, everyone. We're here to. Menos mal que está Gonzalo para entreteneros. Estoy muy contento. No se me nota, pero estoy muy contento. Gracias por. Ey, hemos subido a 8. Hemos subido a 8. ¿No está Mónica? ¿Está Mónica? No. ¿No? Mónica, te vas a apuntar, me lo has dicho hace un rato por teléfono. No pasa nada. Te queremos. O sí, no lo sé. Esto no sale todo el mundo aquí listado. Bueno, pues hemos llegado a 1000. Dentro de poco, cuando nos deje Facebook, o sea, YouTube, haremos esto por YouTube. Y en teoría, el interés era que llegaremos a más gente. Porque hay mogollón de gente que no tiene Facebook ni quiere darle a un vídeo en Facebook. Así que la barrera psicológica. pasaremos de Yo os 8 entiendo. a 10 espectadores. Yo os entiendo, queridos telespectadores. La barrera psicológica de Facebook. Ay, Dios mío. Bueno, ¿de qué hablamos hoy? Pues de lo que quieras. ¿Qué quieres? ¿Qué te pongo de beber? ¿Café? Y el café, ¿Papá puro? Gonzalo, y el café. ¿Te traigo un café? No. Ay, te lo voy a haber dicho antes. Bueno. Pasa nada. Hoy toca una parte cortita del Catecismo. Los miércoles estamos recorriendo los mandamientos, Anda. que son 7 más 7 3, 10. más los 3 que estamos dando ahora, pues 10. Salen los 10. Los 3 primeros eran respecto a Dios, los otros 7 respecto al prójimo y a uno mismo. Todo tiene sentido. Y estamos todavía por el principio. Vamos por el Segundo. mandamiento, que es el que viene después del, Primero. pero antes del. Tercero. Pero la fase 3 es la primera, la cuarta de la. En los 10 mandamientos no hay mandamiento 0. Anda. No. O sea que ya estamos en el 1, pero ahora y en el 2. ¿Eh? El primero de los dos desde el medio, desde el 10º. Contando desde el primero, Eso es. empezando por delante. Toca el segundo, que como todos sabéis, el segundo mandamiento es. No, porque lo he repasado, ¿eh? No tomarás el nombre Porque de lo ha Dios. visto aquí escrito. Es que iba a decir, y al prójimo como a ti mismo. Pero no, eso es el resumen. No tomarás el nombre de Dios en vano. En vano. ¿Qué es el vano? Un hueco en la pared, ¿no? Anda, también. Ahora, ¿qué cosas tienes? También otra traducción, que a lo mejor no se debe entender mal la palabra, a ver dónde estaban los mandamientos originales. Aquí. Dice el texto original, o sea, el texto primero, Éxodo 20. No tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no dejará sin castigo a quien tome su nombre en falso. Chan, chan. Pero Dios castiga. Sin palo ni piedra, dice mi madre. Para mamá. No lo había ido eso. Bueno, es que mi madre es más mayor. Sí, que- sí. Luego en Deuteronomio resume y dice: no tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. Claro. Y la fórmula catequética dice: no tomarás el nombre de Dios En vano. Porque añade que, o sea, quiere decir que no solamente no lo usarás en falso, de mentirijilla, sino además no lo Sin lo usarás necesario. o sea, sin que sea necesario, ¿sabes? Porque me apetece y ya está. En vano, sin necesidad, ¿no? Entonces, ¿cuándo hay que jurar? ¿Se puede ¿Cuándo hay jurar? que utilizar el nombre de Dios? Hay gente que cree que jurar es pecado. Hay gente que sí. No se jura. Sí, sí, hay. Se Espera, promete. es que, perdonad el ruido, pero es que el micrófono no se me queda de pie. ¿Estás nervioso? Es que está Ahora, nervioso. Está ya nervioso. está. A Normal. ver, no lo toco más. Yo Que te entiendo. deben estar hoy Te teniendo entiendo. mucho. Sí, sí, es que hoy no me lo he repasado mucho. Pero bueno, son 3 páginas. Es que cuando ponemos... Del número 2142 al número 2167. O sea, los suscriptores... 25 numeritos, apenas. Veremos ¿Vale? al final del año. El segundo mandamiento: no tomarás en falso el nombre del Señor, porque el Señor te castigará. O no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Cuál es el nombre de Dios?
el que existe. Yo soy. ¿Pero eso es un nombre? Eso es la esencia de Dios, ¿no? ¿Quién es Dios? Es que esto tiene su miga. El nombre, o sea, es que esto del nombre es muy, muy importante. No se refiere a que simplemente, que a veces mucha gente lo interpreta como no hay que decir la palabra Dios. Está prohibido decir, Los judíos. no es eso. Adonai. No es la palabra. De hecho, esos nombres que aparecen en la Biblia no son ni nombres. Yahvé o Adonai, ¿no? Estos son el Señor o Dios, ¿verdad? O el que soy. O sea, el nombre en esta cultura judía, el nombre es súper importante, porque el nombre es lo que te define. No es simplemente la manera de dirigirte a alguien, ¿tú te sabes los nombres de la gente? Los que sé. Tengo muy Yo, mala a mí memoria. me cuesta, me sé la gente famosa, pues Maite, Ricardo, Luis, Óscar, Paloma, Tere. Tere, por decir así nombres al azar, pero el nombre no es simplemente cómo llamar a alguien o cómo dirigirte a él o cómo dice, sino que define lo que eres ante Dios y ante los demás. O sea, el nombre te define. Por eso es tan importante poner nombre. Por eso, ¿qué hace Dios en la creación? ¿Qué le dice al hombre que haga? Le da una primera tarea. Cuando crea a Adán y Eva, le dice: Mientras vamos creando más cosas, pon nombre, entretente pon poniendo nombre. Bueno, Adán y Eva no, Adán solo. Le dice: pon nombre a las cosas. Y ahí está Adán. 2.0. Perro. Pajarito. Árbol. Bueno, árbol. El bulldog francés. Bulldog francés. ¿No? Poner nombre. Si no tienes nombre, no existes. Porque en esta cultura el nombre dice lo que eres. Lo que eres. No es solamente que te dirijas a alguien con un nombre, sino que dice lo que eres. Entonces, Adán pone nombre a las cosas y entonces es cuando ya existen, porque existen para alguien y tienen relación con alguien que las puede utilizar y tienen una misión, porque tienen un nombre. Nombre es súper importante, no es cualquier cosa. El nombre. Adán, cuando pone nombre a todas las cosas, al final se da cuenta que debió tardar lo suyo, digo yo, ¿no? Sobre todo si tiene que ir a buscar pájaro por pájaro. Claro, igual generalizó. Pájaros. Cuando iba por el tercero dijo: mira, no, de hecho Génesis generaliza. Todo lo que vuela, todo lo que va por el suelo y las cosas del campo, ¿no? Cuando termina se da cuenta de una cosa: nada de lo que he puesto nombre, Me completa. nada se corresponde con mi ser, nada es para mí, nada me completa, me complementa, nada, ¿no? Y es cuando relata la creación de la mujer. Nombre es súper importante. Ahí ya, ¿Dios tiene ahí nombre? Sí. Claro. Tiene nombre en cada no los supiera. Otra cosa es el nombre que nosotros le queramos poner. Pues Dios, o Yahvé, Jehová, o yo qué sé, ¿no? ¿Hola? Para saber distinguir y saber de quién estamos hablando, pero no es que sea su nombre. Pero hay un momento, hay una ocasión en que Dios, Moisés, cuando es llamado, cuando sube al monte, cuando tiene esa teofanía, se encuentra con Dios, y ve a rescatar a mi pueblo para irme a le digo: ¿y de parte de quién voy? ¿Quién le digo que eres? O sea, ¿cómo le digo que te llamas? Y Dios no le da un nombre. Mucha gente cree que lo que dice es un nombre, pero no. O sea, es un nombre en el sentido hebreo. Dios le dice qué es. ¿Y qué le dice? Yo soy el que soy. Moisés. El que soy. A ver, es que todavía te has enterado. Pues soy el que soy. El que soy por mí mismo. No le ha hecho nada, no ha hecho falta a nadie ponerme nombre, porque lo que me define es que soy. Ya está. Nadie me ha llamado a existir, nadie me ha tenido que poner nombre. Yo no he empezado ni termino. Soy. Ya está. Esto es. Es un tema eso. No es que sea un nombre, como nosotros entendemos nombre, sino que es, como decías tú, su esencia, lo que le define. ¿Y qué define a Dios? Que es el que es. El que es, el que posee el ser, el que da el ser, el que siempre es, será y sería ser. O sea,
este Dios, ¿no? Dios nos sostiene en el seno. Así que esto de no usar el nombre de Dios en vano no quiere decir que no puedas decir Dios. ¡Uy! He dicho Dios. ¿Vale? Pero luego pasa otra cosa también, que de repente sí podemos poner un nombre a Dios. ¿Cómo que sí podemos? Él dice, Sí. nos cuenta cómo A es. Dios ya le podemos poner un nombre Ah. cuando sucede algo en la historia. A ver, tiene que ver. A Y ver. entonces Por favor, a Dios realizador. ya se le puede ver, se le puede tocar y se le puede llamar y le puedo señalar y le puedo... Antes no, el que es el ser, o sea, es invisible. Nadie No te puede hagas imágenes ni abarcar a cosas. Dios hasta que Dios Se hace hombre. se abaja, se rebaja para que le podamos poner nombre. ¿Y cómo le llamamos? Jesu Nazaret. ¿Qué significa? Jesús de Nazaret. Esto no viene en el catecismo, lo estoy así improvisando. Empiezo a hablar de nombre y se me está viendo una cosa a la cabeza. Yo me fío de ¿Qué Abraham. significa Jesús? Yeshua. Llave ¿Qué salva. significaba? Lo decía en la anunciación, ¿no? Llave salva. ¿Le llamarás? Emmanuel. Ah, no, Emmanuel. Pero Jesús. En alguna parte dice Jesús Dios, también. sí, o sea, Dios con nosotros es Emmanuel y Yeshua es llave salva. Dios salva. Que Dios con nosotros, pues nos salva. Yahvé, por cierto, no es un nombre tampoco. Son las... Bueno, explica. En hebreo no existen las vocales, ¿sabéis? Solamente existen en consonantes. Y ellos saben leerlo. No se escriben. O sea, las hay, pero no se escriben, solamente escriben consonantes, ¿no? Y entonces, pues eso, son las iniciales de yo soy en hebreo, que hay un momento dado que para poder leerlo, algún iluminado le pone letras. Dice, Jehová, o Jehová, pero no es el nombre de Dios, ¿vale? De hecho, exactamente no sabemos cómo se pronunciaba aquello, ¿no? Pero bueno, unos se refieren a él así en aquel mundo, Yahvé, otros Adonai, que significa Señor, otros... Total, Dios. Que nombre solamente cuando se encarna. Y dice, le pondrás por nombre Jesús. Nombre cuando hombre. Cuando se hace hombre. ¿Y qué dice San Pablo, no? Al nombre de Jesús, toda rodilla se dobla de tierra al abismo, y toda lengua proclame Jesucristo, nombre de Dios. Es Señor, es Dios. ¿Sabéis que Señor no es un señor que pasaba por ahí? Señor. Es un título bíblico. Adonai, Señor, que Kyrios. estaba reservado solamente a Dios. Jesucristo es Señor. Al nombre de Jesús. O como es el otro, le concedió. Ah, no, es Cristo, la misma. aunque era Dios. La misma lectura. Y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble del cielo. Esto es el nombre. Fijaros qué importante es el nombre, ¿eh? Nombre de Jesús. Dios salva. Dios salva. Y a ese nombre, toda la creación, ante ese nombre se arrodilla, porque ha sido elevado sobre todas las cosas. Y ha vuelto a su lugar, a Dios. Es Dios, es el Salvador. Pues, joder, qué importante es esto, ¿no? Pero bueno, vuelvo al catecismo. Todo esto es muy interesante. Pero íbamos ¿no? Bueno, total. Bueno, no iba tan desencaminado, aunque nada de esto lo pone en el catecismo, no lo busquéis, ¿vale? Ha sido como se dice cuando uno se va. Un excursus. Un excursus mío. O sea, fuera de lo que estaba preparado. Pero dice, empieza esta parte del catecismo diciendo el nombre de Dios, el nombre del Señor es santo, no es cualquier cosa. ¿No? Y de ahí brotaba todo este cursus, ¿no? Esto es. ¿Y qué dice el catecismo? Pues es santo no porque sea una palabra mágica, o sea una, yo qué sé, o sea una palabra prohibida de pronunciar. No. Es santo porque Dios es santo. Y el nombre se refiere al ser de la persona. Dios es santo, así que su nombre es santo. Cuando hablo de Dios, hablo de aquel que es el 3 veces santo. Santo, santo, santo. ¿Y por qué es 3 veces santo? No se puede usar ese nombre o referirse a Dios así porque me da la gana. Porque estoy aludiendo o poniendo por testigo de lo que estoy diciendo o metiendo en alguna chorrada al santo de los santos. ¿Dónde aparece lo de santo, santo, santo?
Apocalipsis. Menos mal. Es que me confundo siempre con el Gloria, es que soy un popoco disléxico. Gloria es en el cielo de los pastores, ¿sabes? A ver, tampoco era tan complicado. El santo no es el Gloria, es el santo. Sí, pero me confundo con el santo y el Gloria en la Biblia. No pasa nada. Pues en el Apocalipsis habla de eso, no sé en qué parte, no voy a buscar. Santo, santo, santo. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Pero por qué 3 veces y no 2 ni 4? Pues porque 3, yo qué sé. Pues me lo puedo inventar ahora mismo, pero... ¿Por qué? ¿Cuántos son? Yo no me lo he preparado. ¿Cuántos Pues son? eso me puedo inventar, pero eso no es que lo ponga en ningún lado. Sí, lo pone por ahí. No lo pone. Es el 3 veces santo porque el 3 es el número de la perfección. Ahora uno se puede ¿cómo hacer? Espiritualizar estas cosas. Claro, siempre. Siempre. Porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y claro, el Padre Santo, el Hijo Santo, el Espíritu Santo, pero eso no lo pone en la Biblia en ningún lado. Pero tiene su lógica. Bueno, La tradición. es el 3 veces santo porque es el único que es santo de verdad. Porque es perfectamente santo. No como nosotros, cuando llamamos a alguien santo, en realidad no lo es. O sea, lo siento. Tiene que morirse primero. Lo que estamos diciendo, ni siquiera muerto, tampoco es santo. El único santo es Dios. Lo que estamos diciendo es que este se ha acercado de tal manera a imitar o ha reflejado de tal manera la santidad de Dios que ha sobresalido por encima de todo el mundo, de todos los demás. Y lo decimos en referencia a Dios. El santo es Dios y este personaje ha reflejado a Dios de una manera heroica. Y entonces por eso lo llamamos santo. Pero estrictamente hablando, el único santo es Dios. ¿Heroica? Es como lo del sacerdote. Lo siento, el único sacerdote Dios. Es nuestra parroquia. Jesucristo. Nosotros no. O sea, pero usamos la palabra porque lo somos en referencia al que lo es de verdad. Bueno, ¿ves? Me voy. Es que me voy. Tenemos 2 páginas por delante y me voy. No, pero nada de esto lo pone aquí. Bueno, el nombre, tener esto, el nombre de Dios decía que es santo, ¿no? Claro, cuidar ese nombre, cuidarlo y pretender cuidarlo, mimarlo y utilizarlo bien, es cuidar a Dios en realidad, ¿no? Tener respeto a ese nombre es tener respeto a Dios. Querer ese nombre o tener un temor sagrado, ¿no? El temor santo, ¿no? El temor no de miedo, ¿no? Sino de respeto reverencial ante lo grande y ante lo inmenso. Eso es el temor. Tenerlo al nombre se lo estoy teniendo a Dios, porque el nombre habla de quién es. El nombre es santo. El nombre de Dios es santo porque Dios es santo y al nombre de Dios se lo cuida, se le ama, se lo utiliza con un especial cuidado y cariño, mimo, porque es la reverencia, el respeto que se le debe a Dios. No es simplemente una palabra, ¿vale? No es que esté prohibido decir Dios o te lo juro por Dios. No está prohibido. De hecho, ahora hablará de eso aquí también, eso sí lo dice. Eso sí viene aquí en el catecismo, esto ya viene. ¿Lo de jurar por Dios? Sí. Qué guay. El segundo mandamiento, 2146, aquí leo ya algo. El segundo mandamiento prohíbe usar mal o abusar del nombre de Dios. Es decir, todo uso inconveniente de este nombre y de todos los nombres santos. Jesucristo, por extensión, ¿vale? Aunque explícitamente se refiere primero a Dios y de ahí pues Jesús, el Espíritu Santo, la Virgen María, los santos, ¿vale? Estas cosas, ¿no? En la medida en que están unidas a Dios. Aún así, no quiere decir que esté prohibido utilizarlo, ¿no? De hecho, lo utilizamos continuamente. Y se puede utilizar incluso para prometer o jurar. Pero ahora vamos a ello. Antes de eso, aquí habla de la blasfemia, que es el pecado que va directamente contra este mandamiento. ¿Blasfemar qué es? Pues utilizar el nombre de Dios y un adjetivo que es muy malsonante. Blasfemar es utilizar el nombre de Dios, es hacer una palabrota con el nombre de Dios. Bueno, no solamente. ¿Cuándo más blasfemos? Pues eso. Todo lo que va en contra de este mandamiento es blasfemia, es utilizar mal el nombre de Dios. Claro, que si utilizas mal es blasfemia. La blasfemia no es simplemente hacer una palabrota. Eso es una blasfemia, pero eso no es la blasfemia, ¿no? Es utilizar irreverentemente el nombre de Dios es una blasfemia, pero ya si encima lo haces como insulto, como palabrota o como tal, pues más, ¿no? Es la ofensa del nombre de Dios. Eso es la blasfemia, ¿no? Dice aquí, la blasfemia consiste en proferir
palabras de odio, o reproche, o de desafío, o de injuria, o faltar al respeto en expresiones, o abusar del nombre de Dios, etc. Porque todo lo que digas, al final lo estás refiriendo a Dios. Esto es extensible también, lógicamente, a todas las cosas sagradas o santas o que brotan de la relación con Dios, ¿no? Por ejemplo, a la iglesia o a los curas, ¿no? María. Aunque siempre es verdad, no es lo mismo cagarse en un cura que cagarse en Dios, es verdad. Pero aquí está, ¿no? No solamente Dios, sino todo lo que brota de Él. No lo hagáis en casa, ninguna de las dos, mejor. Vale, ¿por qué? Porque cuidamos el nombre de Dios. El nombre de Dios es santo, porque no es simplemente un nombre, un apodo o una manera de referirse a alguien, sino que define, y por eso es santo, porque tengo a Dios por santo, por eso lo uso con respeto y no irreverentemente. La blasfemia es utilizarlo irreverentemente o innecesariamente. Las palabras malsonantes que emplean el nombre de Dios sin intención de blasfemar son una falta de respeto. Ya está, el tema de la educación. Sí, pum. Pero no es que te vaya a caer un rayo del cielo, ¿no? En ese momento, ¿no? Ojo, utilizarlo sin intención de blasfemar. La blasfemia es cuando tienes intención de dañar, de ofender o de utilizar mal. Pero a veces tenemos expresiones muy arraigadas que las decimos sin intención de... En ciertas zonas rústicas de España. No tan rústicas. Aquí en El Ratito, por ejemplo, También. nuestro amigo X, que atiende en barra, se le escapan a veces unas palabras. Es que me acuerdo siempre de Pedro, que decía... hacía eso. Y entonces el señor que atendía el ratito decía... Oye. Uy, perdón, padre. Sí, sí. Pero, o sea, no era con intención de blasfemar ni falta de respeto, ¿no? Entonces hay que saber distinguir, ¿no? Una cosa es tener la intención y otra cosa, pues que es una expresión que se nos ha metido ahí y la decimos sin querer, ¿no? Sigue siendo una falta de respeto o de educación, pero no es una ofensa y una blasfemia a Dios, porque no hay intención. Y recordad que para que haya pecado o haya ofensa, tiene que haber intención y voluntad. Si no, pues no. Es como si me pisan y suelto un palabroto, ¿no? Una palabrota. Se me escapa, ¿no? Pero enseguida... Uy, perdón, se me escapa. Pero claro, ¿no? Pues esto es lo mismo. Se me cae. Bueno, se entiende más o menos, ¿no? Hoy estoy un poco espeso, perdonadme, pero ya está aquí Gonzalo para aligerar esto. Vale. Telecomando. Esto es la importancia del nombre de Dios, porque es importante, qué es la blasfemia, y ahora la parte de tomar el nombre de Dios en falso o en vano, lo de jurar y todo esto. ¿Cuándo no y cuándo sí? El segundo mandamiento no prohíbe exactamente jurar por Dios. Ni siquiera Jesús. Hay un texto, exactamente, es que hay que leerlo bien. Hay un texto en que dice Jesús, lo cita por aquí, y lo digo. Habéis oído que se dijo, no jurarás, sino que cumplirás al Señor todos tus mandamientos. Las bienaventuranzas. Pues yo os digo que no juréis de modo alguno, sea vuestro lenguaje sí, sí, y no, no. Sí, ya está. No. Si dice que sí, es que sí, y si dice que no, es que no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. ¿Está diciendo Jesús que está prohibido jurar? Diciendo que no hace falta si eres un hombre esa es la o clave. una mujer. Es que no va a tener más allá. O sea, Jesús no dice que es pecado jurar. Dice que tú, o sea, como cristiano, como seguidor y como garante de la verdad y testigo de Dios, tienes que ser sincero. Ya está. Dice, ¿para qué vas a jurar? Si es que no hace falta jurar. Que tú sí seas sí y tú no seas no. Me he levantado a las 8, te lo juro por Abraham. No, pues no hace falta. Te lo he levantado a las 8 que no. O a las 8 y cuarto. No. Y mucha gente interpreta esto como diciendo que está prohibido jurar por Dios. No. Entonces yo he escuchado alguna decir, te lo juro por eso. Ay, no, te lo juro por... El Lupi. Que no. Que lo que prohíbe el Señor es
O sea, es mentir, ya está. O sea, y que tengas que hacer estas cosas, recurrir a algo que está por encima de ti para ponerlo por testigo. Jurar es esto. Pongo por testigo, ¿os acordáis de la frase esa? A Dios, de que lo que digo es verdad. Esto significa jurar. Ay, ¿de qué A Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre. Ay, ¿de qué película? Lo que el viento se llevó. Ah, es que no la he visto. ¿No has visto? No, Una fíjate, joya del cine. Fíjate cómo está Breve, confinados, y ahora que se corta, acaba... concisa. Esa Una es- película que va al grano, solamente son- dura 5 horas. Ni sorpresas y lágrimas tampoco. Oh, Dios mío. Es que no he visto muchas pelis. Perdón, Ricardo. Gonzalo está pidiendo un cineforum en casa de los Rivas. ¡Ya habrá tiempo! De los Rivas Ramos. Ribarra. Bueno, No ha visto. me falta mucha cultura. Bueno, en fin. Total. Lisa. ¿Por qué decía lo de la película? Ah, sí. Jurar Pongo significa por testigo. que pongo por testigo a alguien que está por encima de mí porque mi palabra no es fiable. Eso es jurar. Como mi palabra no es fiable, pues pongo por testigo a otro que sí es fiable. Te lo juro por Dios. Que es como decir, es que de mí no te puedes fiar. Vale. Lo siento. Es que yo miento más que hablo. Así que, pero para que me creas esta vez, te lo juro por Dios. Eso es lo que no se puede hacer. ¿No? Que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Entonces hay que leer siempre ese texto entero, ¿no? Tu sí sea un sí y tu no sea un no. No quedarse en el... No juréis en absoluto, sino seguir leyendo la frase, ¿no? ¿Por qué dice esto el Señor? Porque tu sí tiene que ser sí y tu no tiene que ser no, ¿no? Todo juramento implica eso. Es que me estoy poniendo a Dios por testigo, porque de mí no te puedes fiar. Pero esto tiene sus excepciones. ¿Se puede jurar por Dios? En algún Después caso... de dicho esto, ¿se puede jurar por Dios? En algún caso. Sí, se puede jurar por Dios. ¿Cuántas veces has jurado tú por Dios, Abraham? Claro que puedo poner a Dios por testigo. Se puede poner a Dios por testigo, se puede jurar por Dios, claro, o prometer, ¿no? De hecho, ya esto aparece en la Biblia, ¿no? San Pablo pone a Dios por testigo varias veces en las cartas, dice esto textualmente. A Dios pongo por testigo, que Dios sea testigo de que lo que digo... Ah, es de San Pablo. Sí. Y Y lo no pone, de- y lo pone varias veces. Íñigo Mira, por Montoya. ejemplo, Rococoja F. Filicol, este es título. es que lo bueno del catecismo es que te pone citas bíblicas, entonces parece que me las sé. Mira, por ejemplo, voy a buscar Gálatas 1... 2 Corintios 1:23. En Gálatas 1:20, O por ejemplo, por Timoteo 4:13, tráeme el abrigo. para darle- En lo que os pongo por escrito, Dios es testigo de que no miento. ¿Gálatas? Que es como decir, juro por Dios. Entonces, Dios, o sea, San ¿Gálatas, Pablo Gálatas? está jurando, Gálatas 1:20 o 2 Corintios 13. 1:23, Sí. por ejemplo, ¿no? Se está poniendo a Dios por testigo. Claro. 2 Corintios. Es que la cosa no es que esté prohibido hacer esto, ¿no? Sino que hay que hacerlo Vamos a ir a misa. solo cuando es algo realmente... Bueno, ahora lo leo en el catecismo, ¿no? Porque si le digo mis palabras igual es simplificar demasiado, algo que es importante. Y Gálatas 1:23, por ejemplo, también dice, a Dios pongo por testigo, testigo me es Dios. Chan, chan. Claro que se puede utilizar, nosotros lo hemos utilizado alguna vez esto, ¿no? Y recuerde solo una vez. Gonzalo ha jurado por Dios, lo ha prometido. Ha puesto a Dios por testigo de algo. Yo también. ¿Más de una vez? O sea, bueno, más de 2 técnicamente. Es que hace tanto que ya no me acuerdo. Más de 2. ¿Cómo era la frase esa? Así lo prometo y lo juro. Y que Dios me ayude con estos santos evangelios que toco con mi mano. ¿Pero eso es en la Las- misión a órdenes o en, o en las dos? En los juramentos de órdenes. ¿Pero de cura o de diácono? ¿Las dos? De las dos. Antes de la ordenación El miércoles anterior al se sábado hace un juramento de las ordenaciones, ante Dios y estos santos evangelios que toco con mano. Eso que sale en las películas de jura Diosito de la verdad, tocando la Biblia, y nada más que la verdad. Juro. Yo juro. Pues eso. omsiceta, Lo hacemos los curas. de diáconos y de curas. Entonces, ¿no es pecado jurar por Dios? No. ¿Y los que se casan? ¿Juran? No.
Sí, pero Bueno, prometo amarte. pero al otro. Respetarte. Dios es testigo, ¿sabes? Pero no se dice explícitamente, ¿no? Se suele utilizar más la palabra prometo porque suena menos así, ¿no? Pero al final es un poco lo mismo, ¿no? Pero es para toda la vida. Esto es algo radicalmente importante, no algo, ¿sabes? A ver cómo lo dice aquí. Voy a preparar la cena. Te lo juro. La santidad del nombre divino exige no recurrir a él por motivos fútiles. Fútil. Eso nada. Y no prestar juramento, poner a Dios por testigo en circunstancias que pudieran hacerlo interpretar como una aprobación de una autoridad que lo exigiese injustamente. Como de mí no te puedes fiar, pongo a Dios por testigo, ¿no? Cuando el juramento es exigido por una autoridad legítima o una autoridad, bueno, etcétera. Bueno, ahí lo leéis. Si te llaman a un juicio. Debe hacerse. Pero podemos negarnos a jurar por Dios si lo exige una autoridad civil ilegítima o cuando es impuesto con fines contrarios a la dignidad de las personas o a la comunión de la Iglesia. Hola, ¿podemos meter el dedo en la llaga ahí? Sí. ¿Puedes poner un ejemplo ¿De qué? de eso último? De cuando las autoridades civiles. Bueno, pero yo me remito más a lo antiguo, ¿vale? Las persecuciones Cuéntenos. cristianas, a los cristianos, pues hacían rendir culto, honores o juramentar ante el emperador, ante Dios, ante una estatua, ¿no? El emperador es Dios, ¿no? Esto. Y obligaban a hacerlo, a rendir culto al emperador o a jurar ante él, etcétera, ¿no? Bueno, había quien se negaba y había quien lo hacía de boquilla, y bueno, yo lo digo para que se callen y ya está, ¿no? Muchas veces muchos cristianos eran señalados por eso, ¿no? Unos volvían a la comunidad, otros no, ahí hay toda una historia de estas cosas, ¿no? Que antes no se podían confesar como en confinamiento. Sí, había ahí un poco de todo. Había muchas discusiones si volvemos a admitir a estos en la iglesia o no, estos que han jurado o han adorado a otro Dios, ¿no? Por ejemplo. Pero la autoridad civil, claro, imaginaros que existe una ley que va contra la dignidad humana o contra, Imaginaos. o contra el bien, la santidad y el magisterio de la iglesia, yo qué sé. Un ejemplo. Eutanasia. Claro, pero es que no son buenos ejemplos, porque en realidad a nadie nos obligan a hacerlo, ¿sabes? Vale. Se pueden hacer leyes injustas, pero no. Claro, ahí tendría que pensarlo, ¿no? Ahora sí, como estoy improvisando, no me sale, ¿no? A lo mejor ahora no. Claro que tenemos que luchar contra leyes injustas, pero que haya una ley injusta, por ejemplo, o mala, por ejemplo, una ley de aborto, una ley de eutanasia, bueno, no quiere decir que estemos obligados a utilizarla, ¿vale? Entonces no entra en este caso, ¿vale? Esto habla de cuando se nos obliga a jurar o a aceptar algo que va en contra de. Esta es la cosa. Si nos obligaran a bautizar a un perro, por ejemplo. Ahora, vamos a obligar a la iglesia a bautizar a gente que no se puede bautizar. Guau, pero puedo entrar en un terreno vedado. Animales, ¿no? Bautizar Por animales. ejemplo. Pues no, me puedo negar. O si te obliga de repente, cambiamos de régimen de gobierno y tenemos que jurar fidelidad. Tenemos que jurar por Dios que voy a ser fiel a nuestro dictador. Pues no, por ejemplo. Ahí es donde entra esto. Ahí te puedes negar, porque va en contra de la libertad, la dignidad humana, etcétera, la comunión de la Iglesia. ¿A Dios o que es de Dios? Claro que se puede jurar por Dios, pero para cosas, dice aquí, para cosas que no sean motivos fútiles y que sean, ¿no? Dice aquí, Jesús enseña que todo juramento implica una referencia a Dios y la presencia de Dios y de su verdad deben ser honradas en toda palabra. La discreción del recurso a Dios al hablar, discreción quiere decir usarlo solo donde sea estrictamente necesario. Recurrir al nombre de Dios al hablar va unida a la atención respetuosa a su nombre, a su presencia, etc., reconocida o menospreciada en cada una de nuestras afirmaciones. Pero lo primero es lo que dice el Señor, que tu sí sea sí y tu no sea no. Ya está. Luego, y termina aquí el catecismo, y mira, vamos bien. Quedan 3 minutos y respondo a alguna pregunta. Ya te han hecho, ¿eh? ¿A ti te han puesto nombre alguna vez? Claro.
pero en algún acto interesante, importante y reseñable, No sé de qué me hablas ahora. a los cristianos tenemos un acto por el que empezamos la vida en Cristo y lo que se hace ahí es ponernos un nombre. Y entonces, por ahí sigue el catecismo, para que veamos la importancia del nombre. O por qué las religiosas se cambian el nombre cuando se consagran, o por qué... No porque me apetezca cambiar de nombre, me gusta más. Es que me gusta más llamarme Johnny. O Elizabeth Taylor de Jesús. cada nombre por ahí. O Michael Jackson de Jesús. O sea, todo eso Sí. existe. Sí. ¿Lo Dominicana, dirás? Perú, esta cosa lo sí hemos que visto así a la hora de bautizar a gente. Y el de Jesús suele ser porque el cura se lo ha añadido obligatoriamente. Jonathan Lang. Para que tuviera alguna referencia cristiana y no fuera... Sí. Mira, en el sacramento del bautismo se nos pone nombre. Y se nos impone un nombre en el nombre El Padre. del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y cada vez que recurrimos a Dios, hacemos la señal de la cruz, acudiendo al nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y cada vez que rezo, lo hago en nombre de Dios Padre y del Espíritu Santo. Y el nombre. Fijaros qué importante. Solo lo usamos para cosas santas. Nos ponen nombre. El cristiano comienza su camino de santidad y su vida cristiana y su jornada diaria, o sus oraciones, o sus acciones, en el nombre de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para esto utilizamos el nombre de Dios. No para cosas vanas o fútiles, como dice aquí. Yo pensaba que se decía fútiles. Yo Pero aquí no pensaba. es que utilizo todos los días esta palabra, ¿sabes? Entonces, Es una fétido. fútil, ¿no? Se utiliza para cosas sagradas. El bautizado consagra así sus acciones. Consagra el día, consagra, etc., ¿no? La señal de la cruz es recurrir al nombre de Dios. Y Dios nos llama a cada uno por nuestro nombre. Nos conoce a cada uno por nuestro nombre. Ha pronunciado nuestro nombre. Pronuncia nuestro nombre. El nombre es el ser de la persona. Por eso exige un respeto. Bueno, y hasta aquí el catecismo. ¿Ha quedado claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Oye, te ha cundido, ¿eh? El nombre recibido es un nombre de eternidad. Vamos con él hasta el reino de los cielos. Es por el que nos ha llamado a Dios. Tiene un carácter misterioso y único, nos define, nos da, etcétera, ¿no? Esto es, nuestro nombre también es hermoso. Bueno, pues hemos llegado, era cortito. Era cortito. Pues preguntas. ¿Por qué esta estampa? Esta estampa me la regalaron las carmelitas, ¿vale? ¡Hala! Un abrazo, carmelitas. Bueno, si nos estáis viendo. todas las carmelitas tienen un móvil y nos están viendo ahora mismo. Si estáis ahora sin WhatsApp y nos estáis viendo, gracias. Dice Maite, cuando quieras vas a cenar y te pone lo que el viento se llevó. Pero hay que ir a las 4 de la tarde para poder acabar a las 10 de la noche y cenar. Todo esto no lo ha puesto, lo añado yo. Gracias. Bueno, en realidad nos invita a los dos, pero... Pero ya Abraham ya la ha visto. Bueno, me estáis preguntando por las leyes injustas o las leyes que van contra la dignidad humana o contra tal. Es que es otro tema. El de hoy era jurar en falso, poner a Dios por testigo en cosas innecesarias. Porque tú sí tienes que ser sí y tú no tienes que ser sincero. Solamente hay que recurrir a él en el momento en el que verdaderamente es radicalmente importante y necesario. Por ejemplo, el juramento para recibir la ordenación sacerdotal. Una consagración, por ejemplo, ¿no? La que hacen las monjas, decía, ahí hasta se cambian el nombre a la hora de hacerlo, ¿no? Fijaros, ¿no? O la promesa que se hace en el matrimonio, decía, prometo, ¿no?, ante Dios, que está ahí, serte fiel en la salud de la enfermedad, me entrego a ti, ¿no?, etcétera, ¿no? Lo digo porque aquí preguntaban por la ley del aborto. Pues hablaremos un día de la ley del aborto, ¿no? Claro, ponían aquí el ejemplo de una médico que penalizaron por no abortar. Es que es un tema muy complicado, muy extenso. Lo abordaremos un día. Pero uno en conciencia debe negarse a hacer cosas
que van contra la dignidad de todo ser humano. ¿A qué se agarra la legislación actual? A redefinir qué es el ser humano. Porque es verdad, nadie en su sano juicio, sea creyente o no, va contra el ser humano, ¿vale? O sea, nadie. La cuestión está en definir. ¿Es que el feto es un ser humano? Y ahí es donde está la discusión actualmente, ¿eh? Y hay mucha gente que lo ridiculiza. No, es un... ¿De qué especie es? ¿Es un pollo? Pues no, es un ser humano. ¿No? Esto es, ¿no? Nosotros creemos y defendemos que hay humanidad, hay ser humano, hay persona desde el momento de la concepción, no desde que uno nace, desde antes. Ya hay algo ahí nuevo, que no es ni la madre ni el padre, es otra cosa. Hay un ser humano naciente y formándose, pero es un ser humano. Entonces no puede negarse. Claro, otra cosa está en cómo se puede hacer, qué mecanismos hay, cada país y cada leyes. Aquí existe la, ¿cómo se llama? De conciencia. Objeción. La objeción de conciencia. Pero están ahí intentando... Pero te presionan. Sí, están presionando, están intentando quitarla, decir que para estos casos no vale la objeción de conciencia, están intentando. Pero bueno, es un tema largo. Libertad de expresión. Pero no era el tema. Menos para... Los médicos, de hecho, hacen un juramento. No ponen a Dios por testigo explícitamente, pero hacen el juramento. Juramento hipocrático. Hipocrático. Este juramento en el que prometen servir al bien y a la salud de la persona. El texto es otra cosa, ¿no? Pero en resumen viene a decir eso. Siempre, o sea el momento que sea de la persona y sea cual sea la casuística, estoy para esto. De hecho, por eso hemos aplaudido a todos los médicos y sanitarios todo este tiempo, hasta que el otro día salía ya la gente a correr. De hecho, un médico vocacional, que suele ser el 99% de los médicos, porque para trabajar en eso hay que ser vocacional. Yo siempre digo, para ser médico o maestro, cura o monja, una vocación, monja también. No lo puedes hacer porque no me queda otra salida o porque, ¿sabes? Hay que tener una verdadera vocación. Porque es una entrega de la vida, no es simplemente un trabajo. No es una labor y un trabajo más. Es algo especial. Porque tienes a personas entre manos. No tienes cosas, ni dinero, ni es otra cosa, ¿no? Va mucho más allá. Por esto este juramento médico es tan importante, ¿no? Porque no estoy tratando con cualquier cosa, sino con la persona. Bueno, pues como no hay preguntas, yo me sigo enrollando y ya es la hora. Así que mañana más, ¿no? Mañana ¿qué toca? Mañana adoración. Bueno, hemos llegado a 1000 suscriptores, tenemos ya 1010, 1015, 1000 por ahí. Pero, ¿qué va a pasar? Pero YouTube no es inmediato que llegas a 1000 y ya ¡clic! Funciona. Vale, hay que esperar un par de días todavía para que podamos. Pero ahí está. Estamos a punto. Entonces el domingo... A lo mejor la misa ya es por YouTube. ¿Por YouTube? ¿En qué fase? Bueno, y estar pendientes a ver, no sé en qué ha quedado la cosa, si la Comunidad de Madrid ha pedido al final que se pueda pasar a fase 1 el lunes o no. De momento seguiremos en fase 0. Ya he puesto más carteles explícitos. Da igual, porque la gente no lee los carteles. La gente se los lee y luego dice, yo voy a hacer esto. Hemos rodeado la parroquia de carteles de no se recoge ropa, no dejéis ropa, por favor, gracias, pero no... La gente hace el limbo y da igual. Hemos puesto, o sea, una valla para no pasar al contenedor de ropa. Hemos puesto señales de prohibido el paso. Hemos puesto carteles, no se recoge... Bueno, pues da igual. La siguen dejando. Y sigue creciendo un montón. Y si está cerrada la parroquia, da igual, la dejan las bolsas. La tienen que recoger ahora. El lanzamiento de bolsa. Por encima de la valla. Lance la bolsa. Y ahí está. Pues nuestra montaña de ropa, dentro de poco tapará la parroquia, como decíamos ayer. Bueno, ahí cantamos. La de la pureza esta. Pues la de Marcua. ¿La de quién? Toma. Bueno, gracias. Y mañana a las 20:40 más o menos, adoración del Santísimo. Digo, el Espíritu de Dios otra vez. Reina del cielo, alégrate, aleluya. Porque el Señor a quien mereciste llevar, aleluya, resucitó según su palabra, aleluya.
nosotros, aleluya. 1010, gracias Jesús. Me dice Gensi, ahí lo veis, que al final el gobierno de Madrid ha pedido entrar en fase 1. Otra cosa es ahora que se le conceda. Esperemos noticias. Está pedido.